Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, sesión general aquí en el auditorio y webinar a quienes nos siguen en nuestros canales de Zoom y en el canal de YouTube. En nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentaremos a ustedes la sesión titulada Importancia de la rehabilitación en las alteraciones de succión y deglución para el inicio de la alimentación complementaria, la cual estará a cargo del Departamento de Seguimiento Pediátrico y que va a coordinar la doctora Martina Angélica Guido Campuzano, que es pediatra neonatóloga, encargada actualmente del Departamento de Seguimiento Pediátrico. Les pedimos a quienes están en el auditorio poner sus celulares en modo vibratorio y le doy la bienvenida a la doctora Guido. Muchas gracias por la presentación. Gracias a los presentes y a los que nos siguen por diferentes plataformas. Para mí es un gran gusto presentar a dos de las integrantes del equipo que formamos Seguimiento Pediátrico. En primer lugar, voy a presentar a la licenciada Belén Vázquez Rivera. Ella es licenciada en Terapia Física, adscrita al Servicio de Seguimiento Pediátrico. A la licenciada María Alma Ramírez Maya, licenciada en Nutrición, adscrita al Servicio de Seguimiento Pediátrico. El tema que van a presentar es la importancia de la rehabilitación en las alteraciones de la succión y deglución. Hablar de succión y deglución es excesivamente difícil, no es un tema fácil, ya que inicia desde la vida intrauterina y se continúa hasta la extrauterina. De igual manera, para el personal que nos dedicamos a prematuros, pues sabemos que cada vez nacen más prematuros, más pequeñitos, con menos de 1000 gramos y que cada vez necesitan más y más ayuda. Pero algo que no se nos debe de olvidar nunca es que el primer indicador de bienestar en el neurodesarrollo de un neonato es la alimentación. Por eso de aquí la importancia de que esta succión deglución esté siempre adecuada en cualquier momento. Con mucho gusto voy a ceder la palabra a Belén y posteriormente a la licenciada Alma. Adelante, Belén. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como ya mencionaron, la plática va de la importancia de la rehabilitación en las alteraciones de succión y deglución para el inicio de la alimentación complementaria. La alimentación es una de las dificultades más comunes en la alimentación del recién nacido prematuro y está relacionada con la inmadurez del lactante, así como con la falta de habilidad para coordinar rítmicamente la respiración, la succión y la deglución, sostenida condicionando un patrón desorganizado. La eficacia del recién nacido prematuro para alimentarse no solo depende de la edad gestacional, sino también del tono muscular, del desarrollo de la estabilidad fisiológica, del estado de alerta y la conducta de la reserva de energía, de la madurez del sistema nervioso y del aparato gastrointestinal y de su estado de salud. A nivel central, el tronco encefálico tiene 3 reflejos básicos que ayudan a la alimentación: la búsqueda, la succión y la deglución. La búsqueda tiene una duración hasta el 3er o 4.er mes. La succión se va a distinguir 2 fases, que son la no nutritiva y la nutritiva, y va a desaparecer hasta el 4.er mes. La deglución va a constar de 3 fases, que, es la que van a estar coordinadas entre ellas, que es la respiración,
y la respiración, que van a ser fase oral, fase faríngea y fase esofágica. Y igual van a durar, estos van a persistir durante toda la vida. La evolución de la succión y deglución va alrededor de la semana 20, se van a iniciar los movimientos de succión y en la semana 28 va a haber un mayor registro de aromas y sabores dentro del útero. En las semanas 32 a 34 se van a presentar de manera coordinada los movimientos de succión y deglución y los movimientos respiratorios dentro del útero. Como tal, no es una respiración fisiológica como la que ya llevamos fuera del útero, y en los seres humanos la succión va a aparecer como un reflejo desde las etapas prenatales, esbozándose ya en la semana 18 de edad gestacional, y la madurez solo se va a alcanzar alrededor de la semana 34 y 36 de gestación. A las 32 semanas se ha de presentar el reflejo nauseoso necesario para defenderse en casos de aspiración de líquido, y entre la semana 34 y 35 va a aparecer la coordinación entre succión, deglución y respiración y los movimientos incoordinados de la lengua. A los bebés prematuros, que es a lo que vamos, se les debe administrar el beneficio de sus edades ajustadas para los primeros 24 meses de vida. Las expectativas de las habilidades para alimentarse y seguridad para tragar se estiman en relación con la edad ajustada y el estado general de desarrollo. Las diferencias se vuelven particularmente importantes al determinar la preparación para las texturas avanzadas. Cuando se evalúan los hitos del desarrollo acordes a la edad y se encuentran por debajo del nivel para la edad cronológica o edad corregida para bebés prematuros, es aquí donde el personal médico y también los padres de familia se les va a orientar o ayudar para desarrollar las habilidades de alimentación oral a niveles globales del desarrollo. Dentro del Instituto Nacional de Perinatología, el motivo de interconsulta más común son las alteraciones de succión-deglución en los prematuros. Hay dos protocolos que se trabajan dentro del instituto, que es el protocolo PIOMI, que va de la edad gestacional de 26 a 29 semanas, y este tiene una frecuencia de 5 minutos y se debe aplicar solamente una vez al día durante 10 días. Este protocolo cuenta de 8 pasos, que va desde estiramiento de las mejillas en forma de C, estiramiento del labio, enrollar el labio también, masaje de encías. Cuando vamos hacia el masaje de encías tenemos que tener mucha precaución, ya que si lo hacemos sobre los bordes en donde salen los dientes, solamente vamos a estimular el reflejo de mordida y no de búsqueda con la lengua. Los bordes laterales de la lengua y las mejillas va a ser la región intermedia de la lengua, también se debe estimular para aumentar la fuerza en la lengua, estimular succión y provocar succión no nutritiva. Este protocolo se debe suspender si se presentan periodos de apnea, bradicardia, bradipnea, taquicardia o disminución de la saturación de oxígeno o señales de comportamiento del bebé de signos de estrés. El PIOMI, ya con varios estudios, se ha demostrado que es un protocolo apropiado para bebés prematuros al menos de 29 semanas de edad gestacional, de edad postmenstrual, y se aprobó ya que en 10 intervenciones de 5 minutos utilizando este método puede tener un impacto positivo en el desarrollo de habilidades motoras orales, la progresión de la alimentación y la reducción de la duración en la hospitalización en este grupo de edad. También tenemos el protocolo FUSIL. Este es muy importante ya que en la hospitalización es el protocolo que está pegado ahí como de cabeza, pero lo importante de este es que debe durar 15 minutos. La importancia es el tiempo que dura el protocolo y no solamente hacerlo en 10 minutos, 5 minutos, sino darle la importancia de los 15 minutos aplicando los 10 pasos que conlleva el protocolo. También solo se debe aplicar una vez al día durante 10 días consecutivos y debe ser siempre 15 o 30 minutos antes de la alimentación por sonda. Esto es muy importante ya que si lo hacemos protocolo y de inmediato se intenta alimentar al neonato, ya está cansado porque hizo un esfuerzo por la estimulación que acabamos de hacer y la succión ya no va a ser efectiva. Para mejorar el patrón de succión desorganizado se utiliza la falta de coordinación entre succión, deglución y la respiración y disminuir la aversión o hipersensibilidad al tocar alrededor de la boca.
Otra cosa muy importante para la alimentación es el posicionamiento adecuado, ya que la cabeza es de mayor tamaño y peso que el tronco del niño y es de suma importancia que se encuentre alineado durante el proceso de alimentación. Esa alineación se dará al sujetar al bebé por la base del cráneo con los dedos índice y pulgar y el resto de la mano entre las clavículas y las escápulas para dar soporte. Se debe colocar al bebé sentado entre las piernas de la madre o del terapeuta. Es muy importante vigilar la evolución correcta de los hitos del desarrollo, ya que el control cefálico es otra parte importante para continuar hacia la alimentación de transición o complementaria. Aquí en esta foto es una niña que estaba con nosotros en la hospitalización, con la cual se trabajaba el control cefálico y el bebecito de arriba pues está intentando dar alimentación con un vaso, con la posición que ya les dije, que era el índice y el pulgar sosteniendo la base del cráneo y además entre las escápulas. Los bebés van a demostrar estar preparados para la alimentación de transición cuando tienen 6 meses de edad o cuando las habilidades generales de desarrollo ya están en este nivel, ya que un bebé de 6 meses que aún no logra la sedestación independiente no está preparado para masticar y tragar alimentos sólidos, ya que es muy común que como no están alineados y todavía no tengan control cefálico, se lleguen a atragantar. En el seguimiento pediátrico tenemos ejercicios para trabajar control y cabeza de cuello en pacientes que son ya externos y que evaluándolos ya allá abajo no encontramos un correcto control cefálico. Entonces, la posición más importante para trabajar es la posición prona, en la cual ya el bebé tiene que tener un control de cabeza adecuado para seguir estímulos, ya sea sonajas, alguna lámina. Igual en posición prona tenemos que hacer un masaje que va de cefálico a caudal, ya que es el desarrollo, el orden en que se desarrolla nuestro cuerpo, que es de cefálico a caudal. Igual trabajamos en posición prona para que se comience a sostener en los antebrazos. El control cefálico en sedestación, que comienza cuando nosotros todavía vemos que el bebé tiene como cabeza en gota, se tiene que sujetar por los hombros y de ahí llevarlo hacia una sedestación para comenzar a incrementar la fuerza en el cuello y en el tronco. De ahí progresamos hacia la tracción de brazos, que es otra donde ya pasamos el paso anterior, que era solamente colocarlo con los hombros, ahora vamos al sostén con los antebrazos y ahí ya vamos a tener un mayor control cefálico hasta lograr la sedestación independiente o con apoyo. Le doy el paso a la licenciada Alma, la cual nos va a hablar un poquito más del control cefálico y la alimentación complementaria. Bueno, gracias. Continuando con la plática, como bien lo decía la doctora Guido, los bebés que nacen aquí en el Instituto Nacional de Perinatología necesitan una ayuda extra porque son bebés que nacen con cierta desventaja por la prematurez. Entonces, bueno, en el seguimiento pediátrico ya tenemos bastantes años trabajando con ellos, dándoles apoyo, dándoles orientación a los papás para que cuando egresen puedan tener un desarrollo adecuado. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte, una vez que los bebés egresan de terapia, la idea es precisamente darles y ofrecerles seguimiento pediátrico. Y la idea de este seguimiento es efectivamente seguir con ellos hasta que pueden lograr un control cefálico adecuado para poder iniciar la alimentación complementaria. Ahora, ya está más que estudiado y sabido que hay factores que influyen o que son necesarios que estén presentes en los bebés para que inicien la alimentación complementaria, y eso ya se sabe a lo largo de varios consensos que han existido. Sí, la edad es importante. La edad que se recomienda es de 4 a 6 meses, el inicio de la alimentación complementaria. En México en particular, más que de 4, se recomienda a los 6 meses.
así como también en países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados para evitar la frecuencia de infecciones. Y obviamente ya sabemos que la alimentación a base de leche materna los primeros 6 meses es lo óptimo. Y también tenemos que evaluar la ganancia de peso que sea adecuada para la edad corregida del prematuro. Otro aspecto que tenemos que evaluar es la desaparición del reflejo de protrusión que existe obviamente en los recién nacidos de término y obviamente también en los prematuros. Y como decía Belén, el control cefálico para nosotros ahorita ha sido uno de los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta, porque puede ser que el peso todavía no se alcance. Yo me acuerdo que antes decían el peso, con que el bebé pese 6 kilos y tenga 6 meses ya se puede iniciar alimentación complementaria. Ahora se tienen que evaluar más aspectos para poder llegar a la alimentación complementaria. ¿Qué pasa con los prematuros? En el seguimiento pediátrico, de ahí la importancia de trabajar en conjunto, un equipo multidisciplinario, en donde aparte de recibir la consulta de pediatría, tenemos consulta de estimulación temprana, rehabilitación, y yo generalmente me apoyo muchísimo en la consulta de estimulación y rehabilitación, porque si no tengo yo control cefálico en los bebés prematuros, es difícil iniciar la alimentación complementaria. Sí hemos tenido casos en donde los bebés van y egresan y, bueno, salen del instituto y van a pediatra particular, y hay muchos pediatras que aún practican, sea prematuro o no, iniciar la alimentación complementaria a partir de los 4 o 6 meses sin corregir edad. ¿Qué pasa con estos casos? Sí hemos tenido estos casos, y lo que hemos visto es que sí, los bebés puede ser que empiecen a deglutir, pero lo que pasa es que tienen mucha dificultad para aceptar el alimento y lo rechazan y lo escupen. O sea, sí hay reflejo de deglución, pero como no está todavía muy definido el control cefálico, sí tenemos mucho rechazo de alimentos. Entonces, para nosotros sí es bien importante evaluar el control cefálico junto con estimulación o rehabilitación para poder iniciar la alimentación complementaria independientemente del peso, y obviamente también evaluando la edad. La edad sí se debe de corregir, y eso también ya está en la literatura y nosotros lo hemos visto en la práctica. Funciona muchísimo corregir la edad en un bebé prematuro para poder iniciar alimentación complementaria. Aunque posiblemente sea prematuro y tenga un peso adecuado, si no hay control cefálico es muy difícil que acepte el alimento. Entonces sí tenemos que esperar a una adecuada estimulación, y lo que sí es que sí o sí no se recomienda introducir alimentos antes de los 4 meses de edad corregida. No hay necesidad de hacerlo, y tampoco hay necesidad de prolongar demasiado. Más allá de los 8 meses de edad cronológica de un bebé prematuro, no se recomienda retrasar tanto la alimentación complementaria. A veces tenemos dificultades en las texturas cuando son bebés prematuros, es lo que hemos visto aquí en la consulta. ¿Por qué? Porque como apenas están logrando el control cefálico y apenas están llegando a tener el reflejo de deglución, bueno, más definido, entonces no importa, yo sigo, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Quieren que siga o me espero? ¿Sí sigo? ¿Me espero? Ya, ahí está. Bueno, en lo que aprende aquí, ¿en qué iba? Se me fue. A pesar de que el reflejo no lo tienen bien establecido o el control cefálico no está bien establecido, sí tenemos que esperar a que se pueda lograr para poder efectivamente tener una alimentación complementaria lo más completa que se pueda por el rechazo a ciertos alimentos y a ciertas texturas. También va a depender mucho del tipo de patología, por decirlo así, o el problema que tuvo el recién nacido al nacer. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido casos de demasiado rechazo a las texturas, y ahí es cuando tenemos que ver y saber evaluar perfectamente bien si no hay algún problema de integración sensorial. Porque a veces insistimos tanto y insistimos muchísimo en cambiar texturas,
y no vemos que a lo mejor no es que el niño no quiera o tenga maña de rechazar el alimento, sino por problemas de integración sensorial. Entonces, sí tiene mucho que ver, hay que evaluar muchísimos aspectos para poder iniciar la alimentación complementaria. No es nada más como el requisito de ya tiene la edad y ya se puede iniciar. Y la alimentación complementaria, como sabemos todos, ya se le está dando mucha importancia a lo que es la alimentación complementaria perceptiva, en donde se tienen que tomar en cuenta varios aspectos, y no es nada más el alimentar al bebé porque ya le toca, sino tomar en cuenta aspectos sensoriales del bebé, las texturas, los tiempos de comida, el estar como en un ambiente lo más adecuado, tranquilo que se pueda, que no haya tanto estrés. Son muchos aspectos que tienen a identificar el momento en el que el bebé tiene hambre y no estarle dando de comer a cada rato. Entonces son muchos aspectos que hay que evaluar y que hay que estar orientando al paciente para no caer en prácticas que no son adecuadas. Recordando que el bebé prematuro, por lo mismo, necesitamos tener una velocidad de crecimiento que no podemos descuidar. Entonces, si ya no van a tomar tanta leche, entonces tenemos que hacer énfasis en que si no les van a dar más leche o ya no requieren más leche o no están tomando tanta leche ya, porque sí tenemos muchos casos así, entonces tenemos que completar la alimentación. El alimento, siempre les digo a mis pacientes, el alimento no es una botana, el alimento ya es parte de la dieta diaria, y así como la leche es importante, también el alimento es importante, y eso es lo que enfatizamos mucho con los pacientes en el seguimiento. ¿Por qué? Pues porque tienen varios objetivos, y uno de los que de repente olvidamos, siento que no tomamos en cuenta a veces cuando empezamos a recomendar los alimentos e insistimos en que tomen leche, y con la leche sí hacemos mucho énfasis, pero los alimentos no. Y yo les digo a los pacientes, es que no es nada más comer o tomar leche por subir de peso o por incrementar o tener una ganancia de peso. Los bebés necesitan consumir alimentos que nutran, porque recuerden que los primeros 3 años es el mayor desarrollo cerebral que tienen, el mayor crecimiento, y el cerebro se tiene que nutrir. Entonces, con la pura leche no es suficiente ya nutrir o cubrir las necesidades que tiene el cerebro, y entonces por eso es bien importante completar una alimentación. Aquí nada más les pongo como recordatorio, y es algo que dentro de todo tenemos la ventaja en el seguimiento, por lo menos los niños que vienen aquí al seguimiento, los prematuros, no tenemos muchos niños que inicien antes de los 4 meses de edad la alimentación complementaria, pero siempre se les recuerda el problema que pueden tener al iniciarlo antes de los 4 meses, es algo que también ya está más que estudiado, el riesgo que tienen de adquirir enfermedades metabólicas en un futuro, alguna alergia, y el daño renal por la carga de alimentos y de solutos. Pero también les recordamos que después de los 6 meses, obviamente en los niños prematuros de edad corregida, ya no podemos esperar o retrasar el inicio, porque podemos tener problemas a la larga de desnutrición o bajo peso, de deficiencias de nutrimentos, que creo que este es uno de los aspectos más importantes. Ya hay nutrimentos que sabemos todos que la leche humana o la de fórmula no van a aportar, entonces por eso se requieren de los alimentos. Y bueno, también hay mucho rechazo a alimentos cuando se prolonga más allá de los 6 meses. Y entonces, bueno, la base de la alimentación complementaria, y esto los que son pediatras no me dejarán mentir, hay muchísimas corrientes en cuestión a indicaciones o orientación para la alimentación complementaria, y esto es algo que sí nos causa mucha controversia en la consulta, porque hay muchas opiniones, hay diferentes prácticas entre los profesionales de la salud, y pues por lo mismo, dentro de todo lo bueno, dentro de lo malo, lo bueno es que ya hay muchísimos consensos de alimentación complementaria, y esto no es a nivel nacional, es a nivel mundial. Si se fijan aquí, perdón lo cargado de la diapositiva, pero solamente quería mostrarles que desde el 2016, bueno, ya de hecho desde el 2007 fue el primer consenso, que el término de ablactación se corrige y ahora ya se dice alimentación complementaria, y a partir del 2016
existe el cambio más importante o más radical en las prácticas de alimentación, pero nada más si se fijan aquí es para que vean la cantidad de consensos y de actualizaciones que hay en cuestión a la alimentación complementaria. Pero la buena noticia es que prácticamente todos, o sea, no hay alguno que haga desde el 2016 al 2023 que salieron las últimas guías alimentarias, o sea, hace un año, prácticamente no hay cambio importante. Los cambios más importantes se hicieron en el 2010, desde el 2016, o sea, fíjense, ya tenemos prácticamente 8 años ya con este cambio en la alimentación complementaria, en donde son estos 3 aspectos son los más importantes. En la introducción de las carnes desde el primer mes de inicio de alimentación complementaria. Esa es una práctica que a la fecha todavía hay especialistas que no introducen o no recomiendan o no orientan para la introducción de carnes, de alimentos de origen animal desde el primer mes, porque todos sabemos la deficiencia de hierro que ocurre en los lactantes si son alimentados con leche materna. Así tengan muy buena cantidad, en calidad, el hierro es lo que primero disminuye. Entonces, por eso se necesita cubrir con alimentos de origen animal. Por eso se recomienda y es un cambio importante que a la fecha hay muchos que nos siguen. Los alimentos alergenos también son prácticas que todavía encontramos por ahí uno que otro pediatra o médico general o quien dé la orientación. Los alimentos alergenos los están introduciendo después del primer año de vida. Y esto ya tiene añísimos en que se recomienda desde antes del primer año de vida, el bebé ya tiene que incluir en la dieta alimentos alergenos. Porque si el bebé va a ser alérgico a la fresa, así se lo den a los 6 meses o a los 3 años porque les dio miedo a los papás, es lo que les digo. De todos modos va a generar la alergia. Y está más que comprobado que el alergen se logra una mejor tolerancia al alergeno si se introduce antes del primer año de vida. Y también se enfatiza mucho en el cambio de texturas, que es donde a veces tenemos, creo que uno de los mayores problemas que tenemos en la consulta son los cambios de texturas, que a veces también los profesionales de salud no orientan mucho o no dan el cambio de texturas. Entonces, fíjense, bueno, antes del cambio de texturas, nada más quería compartirles estos datos que hicimos con los prematuros y niños de término también. Confieso que aquí son 2, la población es prematura y de término, que hicimos poquito después de la pandemia, en donde juntamos un grupo de niños nada más para ver que desafortunadamente la mayor parte de los bebés que asisten al seguimiento pediátrico, el 87% no va a pediatra particular. Entonces, para nosotros eso sí tiene obviamente una repercusión en cuanto a la orientación de estos bebés. Obviamente, bueno, también para eso está el seguimiento, ¿no? Qué bueno, pero los que no entran al seguimiento, o sea, también es que ese es el problema, que muchos familias ya no están llevando a los bebés al pediatra. Los llevan con el médico general o nada más van cuando se enferman. Entonces, la mayor parte de la población que tenemos en el instituto no lo lleva a pediatra particular, y los que inician la orientación para la alimentación complementaria, ¿quiénes creen que son? La familia. Entonces, si no es la tía, es la suegra, si no es la suegra, es la hermana, si no es la hermana, es quien sea, pero no se apoyan en el personal de salud. Y en el mismo nivel están los que van con el pediatra particular, sí se apoyan en el pediatra particular, y hay uno que otro que también sigue el internet, ¿no? Para iniciar la orientación alimentaria. Lo que sí tenemos es una alta incidencia de niños, o prevalencia, perdón, de niños, de bebés, perdón, que inician alimentación complementaria. Sí, la mayoría lo inician a los 6 meses. Los prematuros también, los que asisten al seguimiento, la mayoría se apegan a las indicaciones de iniciar a los 6 meses por el aspecto del control cefálico sobre todo, y sí hay un inicio a los 6 meses. Lo que sí estamos viendo también es que 6 de cada 10 niños, o sea, el 60% de nuestros niños que asisten al seguimiento no están iniciando una alimentación complementaria, completa, ¿no? Con todos los grupos de alimentos.
Los alimentos de inicio básicos son frutas, verduras y cereales. Y de ahí no pasan hasta los 8 o 10 meses que inician con las carnes. A veces nosotros en el servicio de nutrición no tenemos por tiempos no tenemos la ventaja de ver el primer mes o el primer mes de inicio de alimentación complementaria de los pacientes. Por cuestiones de mes no entran, a los 6 meses no llegan a la consulta, a lo mejor llegan a los 7 meses o a los 7 y medio y ya tienen un mes y medio con inicio de alimentación complementaria, y son todos estos que yo creo que entran los que no tienen una alimentación completa, porque solamente el 40% inician con alimentos de origen animal, que es lo que se recomienda desde el 6º mes. Lo que sí estamos viendo, porque estamos haciendo mucho énfasis y mucha insistencia en los cambios de textura, sí, la mayoría estamos logrando cambios de textura. Es de lo que les comento que más trabajo cuesta, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué insistimos en la progresión de texturas? Por la erupción de los dientes. Tenemos niños que no cambian de papilla hasta después del año, o hasta después que sale el diente cambian de papilla a picado. Y esto obviamente les va retrasando la erupción de los dientes. El desarrollo oral motor del que tanto hablamos es importantísimo por la cantidad de músculos que se ejercitan y de nervios craneales que se utilizan para el habla. Y obviamente también la diversidad alimentaria. Hay mucho más aceptación de alimentos, y eso lo hemos visto muy clarito en la consulta. Se aceptan más diferentes tipos de alimentos, si hay cambio de textura. Este es el ejemplo de textura que les comentaba que orientamos al paciente para que lleve a cabo. A los 6 meses de edad, sí, sigue siendo papilla, pero nada más les hacemos el énfasis que es un solo mes de textura. O sea, en un solo mes es una sola textura, al mes siguiente tenemos que cambiar textura y va por meses. Entonces, a los 6 meses de edad es puro papilla, no más allá de los 6 meses, o sea, del primer mes, no más allá de a partir de los 7 meses ya es machacado. Si se fijan aquí, la textura ya es diferente, para que a los 8 meses ya vaya picado fino. O sea, a los 8 meses el bebé ya puede hacer una pinza fina y ya puede llevarse el trocito a la boca. A los de 10 a 12 meses, ya si se fijan, ya la textura es en bastón o en trocito, ¿no? A partir de los 10 meses ya se puede iniciar. Hay pediatras que recomiendan que a partir o entre los 9 y los 10 meses ya se inicia o se cambia, o hay la transición de usar el biberón, los que utilizan biberón, a un vaso entrenador o a un vasito. Hay un periodo de ventana que se llama, más o menos es a partir de los 10 meses, en donde se ve que todo niño que después, si a los 10 meses no han cambiado de textura, es mucho más difícil que lo logren en una etapa posterior, por el hábito que tienen de estar consumiendo nada más la papilla. Entonces, a los 10 meses ya se puede introducir el vaso o el vasito entrenador o utilizar el popote. Aquí nada más no vamos a ver toda esta diapositiva, nada más es para que vean la cantidad de nervios craneales y de músculos faciales, de músculos de los labios, de la lengua, el paladar, la mandíbula, los músculos del cuello, todos los músculos que se utilizan para el proceso de masticación. Y obviamente, el proceso es succión, deglución, masticación. Para poder masticar, vean qué cantidad de músculos y nervios se utilizan. De ahí la importancia de enfatizar el cambio de texturas. Como les platicaba antes, los cambios de texturas nos están costando un poco de trabajo. Generalmente, si se fijan aquí estas imágenes que presento, generalmente los principales problemas que tenemos son es el rechazo, obviamente, al cambio de una textura, porque las mamás se asustan muchísimo porque cuando cambian de textura y dan un grumo, entonces dicen que el niño se arquea y les da náuseas. Y literal, así como está en la imagen,
así se ve el niño, ¿no? Entonces, lo que hacen es que escupen el alimento y entonces los papás piensan que el bebé se va a ahogar o que se está asfixiando o que se le va a atorar. Entonces, ese es el principal impedimento que tenemos para evolucionar textura, el rechazo a la textura nueva. Por eso les digo que entre más tardan en el cambio de textura, más trabajo cuesta. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, la verdad es que hay muchas mamás que por comodidad, perdón, y alguna mamá una vez así me lo dijo, pues yo por comodidad le licúo todo y así se lo doy, ¿no? Entonces, sí, por comodidad es muy cómodo y el bebé, pues finalmente perdón la expresión, pero se traga, se pasa la papilla, pero no. Entonces, estamos olvidando todo el desarrollo oral motor que se necesita estimular en el lactante. Entonces, por eso es bien importante el cambio de textura. El miedo a veces de las mamás de cambiar textura es más de la mamá que del bebé, es más de estar utilizando tantos aditamentos que hay hoy como el chupón, que tiene como una malla en donde meten el pedazo, el trozo de fruta o de verdura, y entonces nada más lo que hacen los niños no es que se acepten ya el trocito, es que prácticamente exprimen y sacan el puro jugo de la fruta o de la verdura, y entonces ellas creen que le dan ya el machacado y pues no, no es así, ¿no? Toda la fibra la están dejando también en el chupón. Hay mamás que se atreven a usar el biberón, nada más le hacen un corte más grande al biberón y ahí meten la papilla y así se la dan al bebé. Entonces, son muchísimas prácticas que tenemos. Otra muy común es que como el bebé no quiere la textura diferente, se enoja y entonces las mamás no les gusta que el niño se enoje y entonces le cambian a lo que el niño quiere, ¿no? Entonces, son muchísimas prácticas en la crianza de los bebés que necesitamos y estamos trabajando muchísimo en la consulta de nutrición para romper con todas esas prácticas que lo único que hacen es ir retrasando todo el proceso de neurodesarrollo del lactante. Y este es un claro ejemplo. Esta es una nena que acude al seguimiento. Ahorita ella tiene 10 meses de edad cronológica. Y se fijan, bueno, corregida, fue de 31 semanas, me parece, no lo puse, pero sí fue de 31 semanas. Ella tiene 8 meses de edad corregida, pero vean los antecedentes. Vean, al nacer tuvo leucomalacia grado 2, tiene microcefalia, agenesia parcial del cuerpo calloso y tuvo retardo en crecimiento intrauterino. Entonces, esta bebita tiene todos los aspectos y todas las condiciones para no, obviamente, tener control cefálico y tener alterado el reflejo de deglución. Tiene todo lo necesario para hacerlo. Pero la sorpresa, y aquí es donde, insisto, se tiene que trabajar mucho con los papás. Aquí la sorpresa, lo que nos llama la atención es que ella, esta chiquita, ya deglute y ya come papillas y ya come hasta le están dando ya trocitos. Entonces, es increíble la capacidad que tienen estos niños. Sí, obviamente los prematuros, como he estado diciendo, sí, no hay control cefálico, pero como les dije anteriormente, más allá de los 8 meses no podemos ir retrasando la alimentación complementaria, aunque ahora sí, en este caso no tenga control cefálico porque es muy difícil que lo logre a la larga, o va a tardar más tiempo. El peso actual de esta nena son 6 kilos, entonces ya no podemos seguir retrasando la introducción de alimentos y entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle técnicas a la mamá o al papá o al cuidador de cómo alimentar a su bebé. Esta mamá no tiene el recurso económico ni siquiera para comprar una silla para bebé, no tiene cuna, perdónenme, no tiene carreola, no tiene periquera, no, me dice que se le es muy difícil amarrarla como a una silla y entonces lo que ella hace, y aparte vive sola con ella, no tiene nadie más que la apoye o que le sujete a la nena, y lo que hace es que fíjese en la imagen, la primera, que no tiene control cefálico, entonces tiende a arquearse hacia atrás y lo que ella hace es lo que les platicaba Belén. Lo que hace Belén también en UCI, NUCIREN, en las terapias, el sostén con ¿cómo le llaman? Con el pulgar, ajá. Si se fijan en la segunda imagen, en esta de acá, bueno, es que esto está ahí, en esa, la mamá ahí nos quiso enseñar cómo hacía ella el sostén, y ella sentada le da de comer a su bebé así, porque no tiene como otro recurso para poder hacerlo, pero lo logra
y ya va pasando de machacado a picado. Y son de esos casos que dice un hijo y le insiste, y dice, no, pues es que me lo medio escupe y se lo vuelvo a dar. Obviamente, siempre, fíjense, apoyándonos como en técnicas. Tenemos mamás que sí llegan a usar la silla de plano, así como esta de acá, la silla sentados, o sea, sientan al bebé y de plano lo amarran. O sea, lo tienen que amarrar porque obviamente la idea es que los prematuros que no tienen al 100 el control cefálico y ya necesitamos introducir alimentos complementarios, necesitan sí tener algún apoyo de los hombros, del tronco, y hay mamás que se animan, por ejemplo, en esta de acá, ponen alguna toalla o algún cojín o buscan algún recurso para que el bebé mueva lo menos posible la cabeza y pueda alimentarse bien. Nunca recomendamos, obviamente siempre le decimos a la mamá, por favor, siempre usted de frente al bebé, nunca, como esta imagen, nunca darle de comer, o sea, hacia la mamá atrás y el bebé adelante, tampoco de lado, y la mamá tampoco, o sea, no tiene que estar de lado, y menos obviamente con el celular, porque esa también es una práctica muy común. Entonces, el hecho de que existan cambios ya de texturas va a mejorar muchísimo toda la capacidad oral motora, pero también va a mejorar y a regular la saciedad de los bebés, a diferencia de si se le da todo líquido, y se evita la selectividad de alimentos. Esto es algo que vemos muy comúnmente. No es lo mismo dar una papilla siempre de verdura o de así, alguna verdura con arroz y pollo, y licuarla y dársela, a darle un huevo picadito con nopal y arroz, no sé, ¿no? Entonces, ni modo que licúen el huevo con el nopal. Entonces, muchas mamás se estacionan muchísimo en dar los mismos alimentos cuando no hay una progresión en las texturas. Y entonces los niños a la larga se vuelven más selectivos. Son los típicos niños que más grandes, son la etapa preescolar, esto no le gusta, esto no lo quiere porque no. Entonces, por eso es bien importante toda esta progresión. No es nada más el hacer el cambio nada más porque sí, y siempre va a ser necesario, al estar cambiando las texturas, pues entrena al cerebro para estar recibiendo unas texturas diferentes, y de ahí también, ¿por qué no reconocer el uso que hasta ahora como muy de moda, el uso de diferentes técnicas de alimentación, como el baby led weaning y el método Bliss? Que yo eso me podría pasar otra plática entera hablando de este método porque tiene sus ventajas y sus desventajas para mí. Entonces, bueno, esa ya es como cuestión aparte, pero a lo que me refiero es que sí hay cursos hasta especiales para el baby led weaning. O sea, aquí lo que quiero transmitirles es que sí hay manera de que antes del primer año los niños empiecen sí o sí a cambiar de texturas. Y bueno, ya prácticamente, ya para finalizar un poquito, ya para resumir un poco, no, más bien para concluir, solamente recordar que es la base de la alimentación complementaria va a ser la misma para un niño de término que de un niño prematuro. Ahí sí no hay cambio. La edad sí se corrige, pero el tipo de alimentos que se van a introducir es lo mismo. El niño prematuro no tiene por qué tener una alimentación especial, por decirlo así, o diferente. Bueno, obviamente a menos o depende de la patología que tuvo al nacer, lógico, pero si es un niño prematuro que va evolucionando correctamente y puede, por indicación del pediatra, comer prácticamente todos los alimentos, no tenemos por qué limitarlo a ningún alimento. Y entonces, nada más recordar que la base de la alimentación tiene que ser con estos, ahora ya 5 grupos de alimentos. Si recuerdan, el plato del bien comer eran los 3 grupos de alimentos famosos, pues ahora, a partir del año pasado, se cambia el concepto del plato del bien comer y se llama plato del bien comer saludable y sostenible, porque obviamente aquí la idea es que se utilicen alimentos que contaminen, bueno, que se consuman alimentos que contaminen lo menos que se pueda. En este caso hay una notable disminución en el consumo de alimentos de origen animal por el efecto de los gases que producen la crianza del ganado. Entonces es menos carnes, por decirlo así, y la fuente de proteínas se va ahora a recomendar que sea de más leguminosas, que
las leguminosas dan proteína de origen vegetal, pero es proteína finalmente, y entonces aquí la idea es ya dividir el grupo de alimentos de origen animal y leguminosas en dos para poder llegar así a, y se agrega el grupo 5, que es el grupo de aceites y grasas saludables, y entonces la idea es explicarle a los pacientes que su hijo en los 3 tiempos de comida tiene que comer o consumir, lo ideal es que sean estos grupos de alimentos. Sí se puede, pareciera que son muchos, pero con una orientación adecuada sí se puede lograr el que se cubran. Esto sí también ya está escrito y documentado en todos los consensos. Al finalizar el primer mes de inicio de alimentación complementaria, todos los niños tienen que tener sí o sí todos los grupos de alimentos ya en la dieta. Ya no hay manera de prolongar o de seguirnos en una semana de probar un solo alimento. Ya ahorita los consensos ya no recomiendan eso. Se recomienda también ofrecer 3 tiempos de comida y siempre promover la exposición diaria a verduras más que frutas, porque la fruta sí es saludable, pero también recordar que tiene mucho azúcar. Entonces, de ese grupo son más verduras y un poquito de menos frutas. Y sin olvidar los alimentos alergenos. Entonces aquí nada más, yo sé que no se ve la hoja que está de su lado izquierdo, pero es nada más para que vean, esta es la hoja que de inicio está un poco cargada, pero de inicio para que vean la cantidad de información que se lleva el paciente que asiste al seguimiento de la alimentación complementaria. Tenemos que explicar muchas cosas, no es nada más dar una lista de ya puede esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, para que la mamá logre comprender bien qué es lo que le va a dar a su bebé, tenemos que explicarle qué alimentos va a introducir, la función de cada nutrimento, o sea, qué grupos de alimentos existen, qué nutrimento me da ese grupo de alimentos, qué función tiene ese nutrimento, el número de comidas, porque a veces no saben, a veces empiezan con uno, ya tampoco se empieza con un solo tiempo de comida, y los horarios de los sólidos y la leche. Esto es bien importante y he visto que es un aspecto que las mamás tienen muchísimas dudas en cómo organizar sus horarios de sólidos y de leche. Y estos son unos ejemplos del material que usamos en la consulta de nutrición en el seguimiento pediátrico. Esta imagen de la izquierda, lástima que no me la traje, bueno, no la traje ahorita, pero quiero que vean la foto. De verdad es una maravilla, está muy bien hecho. Esto, en la consulta de nutrición tenemos la fortuna de contar con alumnos de nutrición de diferentes universidades y dejan un material didáctico para los pacientes. En este caso, Caro nos hizo favor de hacer un material que la verdad es que las mamás, ha tenido mucho éxito, las mamás sí sacan muchas fotos, porque no es lo mismo que yo le diga, señora, ya puede papilla y ahora cambia machacado. Si no lo ven, piensan que el picado es papilla todavía, ¿no? Entonces no saben cómo todo lo más visual que podamos hacérselo al paciente, yo he visto que es lo que más funciona. Entonces tenemos este tipo de materiales. El que está del lado derecho, necesitamos explicarles también por porción de alimentos, porque así como se limitan cantidades o calidad de la dieta, por ejemplo, no comidas muy grasosas, no comidas con mucho azúcar, pues también hay que limitar la cantidad, porque el alimento en exceso también hace daño. Y entonces necesitamos también establecer cantidades y no nada más decir, pues dele probada, ¿no? O dele hasta que se llene. Y entonces, ¿qué tal si el niño se llena con 2 tazas, ¿no? Entonces, sí es bien importante establecer cantidades desde un principio y saber que la comida en exceso también hace daño. Y tenemos estas réplicas de alimentos que también nos son muy útiles porque aquí exactamente nos dice cuánto es una porción de cada grupo de alimentos y se le enseñamos al paciente. Están hechos de plástico, son muy buenos y la paciente entonces nos va diciendo qué cantidad consume su bebé o qué cantidad nosotros le decimos que le toca. Y por último le damos esta hoja que es el plato saludable, le damos el del lado izquierdo o el derecho, generalmente usamos el del lado derecho, pero aquí la idea es que ellos se hacen ejemplos con los pacientes, a ver, se le dice, a ver, dígame qué entendió de los 3 grupos, a ver, ármeme un menú, desayuno, comida, cena. Entonces, todo esto
es lo que se ve en la consulta de nutrición, y todo esto finalmente es para lograr que la mamá se quede convencida de que su hijo necesita nutrirse. ¿Para qué? Para desarrollo neurológico, para la evolución del aspecto oral y motor que necesita para terminar de desarrollarse en la etapa escolar. Y entonces aquí como conclusiones ya nada más es enfatizar que uno de los hitos del desarrollo más importantes que estamos dándole pues perdón la redundancia, más importancia en el seguimiento es al control cefálico. No podemos trabajar solos, la verdad es que es algo que el seguimiento pediátrico es muy valioso porque es un equipo multidisciplinario y entonces entre todos los especialistas nos apoyamos mucho para poder lograr como la atención integral, que es finalmente estos bebés prematuros es lo que necesitan, una atención integral, porque cada uno desde nuestra especialidad vemos cosas bien diferentes que a la vez se juntan y se obtienen resultados muy satisfactorios cuando ya los niños crecen. Y la introducción de alimentos sólidos y la progresión de las texturas es un gran paso en la evolución y autonomía del bebé. Esta se debe de realizar sin prisas, que es algo que también es bien difícil últimamente porque los papás trabajan o se lo dejan a la abuelita. A veces es algo que sí nos cuesta mucho trabajo y es complicado. No debe de haber nervios. A veces siento que las mamás se estresan demasiado al iniciar la alimentación complementaria y generalmente vemos que es por mitos que tienen o por cuestiones muy introyectadas o muy arraigadas que tienen de la familia y entonces eso hace que sean obstáculos para continuar con la alimentación. Entonces también hay mucha moda pasajera que siguen más a veces al internet que a uno, ¿no? Entonces es bien importante trabajar con los papás. Y bueno, es importante ajustarse, eso sí, a cada paciente, a cada familia, al contexto de la familia, a lo que puede comprar la familia para iniciar la alimentación complementaria y se le tiene que dar el tiempo necesario a esa familia para que le queden el menor número de dudas cuando inicia la alimentación complementaria. A veces no tenemos mucho tiempo, pero toda esta parte y esta primera parte de la alimentación complementaria a veces nos tardamos 45 minutos o una hora dando la explicación. Entonces, pero creo que vale la pena, creo que vale mucho la pena porque ya después los pacientes vienen y ya con una idea muy diferente de lo que es el estar alimentando o de la importancia que tiene alimentar a su bebé. Y muchas gracias. Bueno, le voy a pedir a Almita y a Belén que de favor pasemos al centro. Nos quedan pocos minutos, pero sí les tengo que decir que entrar al consultorio de Alma no solo los niños y las mamás se maravillan, su servidora también lo hace, por tan explícito que tiene ahí todo lo de los alimentos. Y bueno, tenemos muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a dar algunas sugerencias por parte de otros, nada más contextualizar un poco. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, básicamente en lo que es la intervención del neurodesarrollo. Entonces, todas nuestras metas, nuestros objetivos van de esa manera dirigidos al prematuro. Entonces, a mí me gustaría que Belén, que creo que es la que tiene ahorita un trabajo muy importante y un poquito difícil, pues nos explicara un poquito en sí ahora sí que cómo empieza su rutina en este hospital y pues que a la vez nos explicara si el número de veces en que se realiza el protocolo PIOMI al día acelera el reflejo de succión o deglución y si no lo acelera, si lo disminuye. Y también aquí hay otra
doctora, que nos pide si existen otras técnicas, otras pruebas. No sé, Belén, ¿qué nos puedas comentar al respecto? Respecto al número de veces que se debe realizar el protocolo PIOMI y si es que entre más realicemos el protocolo al día, mejora la succión, la verdad es que el protocolo debe ser solamente hecho una vez al día y es estrictamente 15 a 30 minutos antes de la alimentación por sonda. Yo sé que aquí es muy complicado que las enfermeras lo hagan por la carga de trabajo, pero sí el hacerlo tantas veces al día acumula fatiga en el prematuro y sí hay veces que ya en la toma de la noche es cuando reportan que el bebé no succionó nada. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta que es solamente una vez al día y es 15 a 30 minutos antes de la alimentación. ¿Y qué otras técnicas implementas o conoces? Tenemos igual la técnica o el protocolo fusil, que ese ya es para cuando el prematuro ya está más estable, que ya no tiene tanto cambios fisiológicos. Y está otro que es el protocolo TORT, este ya es para bebés que ya salieron y que no han tenido como estimulación previa, pero les cuesta alimentarse. Muy bien. Almita, te quiero hacer una pregunta aquí de nuestro público. Nos dice, ¿qué pasa con los bebés que no aceptan el cambio de texturas y que no lo quieren deglutir? Bueno, pero de todo, bueno, es que no sé, depende de la pregunta, ¿no lo quieren o no lo pueden? Es que una cosa es que No lo degluten. Me pusieron bueno, así. si no degluten por algún aspecto, por ejemplo, no sé, depende, puede haber mucha alteración en la deglución, no sé, los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, sí tienen alteraciones en la deglución. De hecho, en terapia, en USIN, creo parecía que estaba Dana y Chucho, teníamos a 2 niños ahí. Bueno, Dana ya no está, Chucho también ya se fue, ya con alimentación complementaria, pero obviamente no había deglución y en ese caso, ahí sí, o sea, obviamente en ese caso son alimentados por sonda. Y la alimentación que se les hace es la tipo artesanal, en donde se preparan las papillas, ahí se apoyan de dietética, por ejemplo, y la alimentación tiene que ser por sonda. Pero eso ya son casos de no deglución por alguna patología al nacer. Los que no degluten porque no quieren, bueno, pues eso ya es diferente, ¿no? Obviamente ya es más estilo de alimentación o técnicas que la mamá a veces utiliza que no están siendo las adecuadas. Y otra pregunta para ti, Almita. Me llama mucho la atención que en las preguntas o sugerencias del público nos dicen que la carne, la proteína, se tiene que diluir en la leche de la mamá. ¿Qué opinas de eso? No se tiene que, no necesitan diluirla. Claro. Supongo que es porque con las carnes, sobre todo la roja, y no sé si es textura y sabor también, hay mucho rechazo en la carne. O poca aceptación. Supongo que a veces por comodidad lo que hacemos es licuarla o meterla en otro alimento. Entonces la idea es que por lo mismo que estamos promoviendo el cambio de texturas, necesitamos hacer el esfuerzo por dar la carne no mezclada con la leche, sino la carne va sola como el resto de los alimentos, tiene que ir aparte. Pero no, nunca mezclada. Oye, Belén, y aquí alguien nos sugiere que si podrías o podríamos ayudar a realizar una sesión sobre terapias orales en bebés con alteraciones en la succión, ya que en muchas unidades no contamos con un fisioterapeuta. Sí, claro que sí, podemos organizarlo. Bueno, ahí está la respuesta y bueno, pues esperemos que en un futuro tengamos este siguiente taller. Hay otra sugerencia de otro taller. Así que muchas gracias a todos. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Y por favor, no se les olvide contestar la encuesta de calidad, por favor. A ver, Caro. Muchas gracias por su presentación, muy interesante.
A mí me gustaría preguntar las porciones. Si no tenemos este material didáctico como el que presentó, ¿cómo orientamos a los papás de qué porción, ¿no?, es la correcta? Ajá, sí, a lo mejor no hay en el momento el material didáctico, pero ya sabemos de las porciones, en los consensos de alimentación complementaria, que ya eso los podemos encontrar como en internet muy fácil, vienen las porciones. Ahí a lo mejor, dependiendo cada pediatra, tendría que ingeniárselas, por decirlo así, para, por ejemplo, el más sencillo y el que es más factible, perdón por el comercial, pero son los frasquitos de Gerber, por ejemplo, que son como los más fáciles que a lo mejor la paciente podría conseguir, o una taza medidora, y entonces en el consenso ya viene la cantidad que requieren por mes y por toma. Entonces decirle, bueno, mire señora, a los 7, 8 meses su bebé por capacidad gástrica necesita un cuarto de taza, ¿no? Y ese cuarto de taza va dividido en los grupos de alimentos. Entonces, ese cuarto de taza es el que tiene que consumir en la mañana, otro cuarto en la tarde y otro cuarto en la noche. Si es que no se cuenta como con esas porciones, pero ya hay porciones bien establecidas en las guías y en los consensos. Gracias. Bueno, damos las gracias a todos los asistentes, tanto aquí presentes como los que nos abordan por diferentes plataformas. Muchas gracias al equipo, muchas gracias Almita, muchas gracias Belén. Gracias a todos. Gracias.